Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a ver, a ver si ahora sí está funcionando bien el audio después de las complicaciones que tuvimos. A ver, hermanos, si por favor me pueden indicar cómo está el audio, a ver si se escucha. Mientras vamos saludando a los que vemos ahí en el chat. Espero que ahora sí me puedan escuchar bien. Carmen Esparza, Chavo Martínez, Juliana Holguín, Miguel Castañeda, Carmen, bueno, ya mencionamos a Carmen, a Rosa Isela, Gustavo, Dios te bendiga. Les voy a pedir si se escucha bien, si me pueden indicar, parece que sí. No sé si está bien el volumen, si no, tal vez le puedo subir un poco. A ver cómo se escucha el audio por ahí. A ver, si se escucha bien, bueno, parece que sí, ¿no? Parece que sí se está escuchando bien. Ok, parece que sí, me están indicando que sí se escucha bien. Ok. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Bueno, todos ustedes sean bienvenidos. Ya una vez superado lo del audio, espero que no vuelva a fallar como el día de ayer. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos. Claudia Campos, Dios te bendiga. ¿Quién más está ahí? Consta, Dios te bendiga. Matías M, Dios te bendiga. Hortensia Quirós, Claudio Mancilla, Gabriel Carreras, Bellanito Rodríguez, Claudia Campos. ¿Quién más? Vamos un poco aquí. Paulina Casillas, Julián Alguín, hermana, Dios te bendiga. Claudia Campos, Who Cares, Dios te bendiga. ¿Quién más está por ahí? Justino Castañeda, Yolanda Espinosa, Muñiz, Sasek Karma, Dios te bendiga. Pedro Barajas, Dios te bendiga, hermano Pedro. Cecilio Ríos, Yolanda Espinosa, Vicente Gallardo, Liliana García, saludos. Eneida Hernández, Francisco Sosa, creo que ya lo mencioné. Bueno, y todos los que están llegando, Juan Jesús Magno, Jimmy, Waman, Eneida, Marcus Hernández, a todos los que están llegando, Dios les bendiga y les guarde. ¿Cómo les va en estos tiempos en los que estamos? Muchos todavía siguen sin sacramentos. Muchos de ustedes nos han comentado, ¿no?, que no tienen todavía acceso a los sacramentos. No sé si pueden indicar ahí en el chat quién aún no tiene acceso a los sacramentos. Si ya tienes acceso, puedes poner sí. Si aún no tienes acceso a los sacramentos, puedes indicar con un no. Si ya tienes acceso a los sacramentos, puedes poner sí. Si aún no tienes acceso a los sacramentos, puedes poner un no. Ezequiel Félix, Dios te bendiga, bienvenido. Eneida Hernández, ya la saludamos, Dios la bendiga, hermana. Raúl Ojeda, Dios te bendiga, hermano. Dice el hermano Raúl, buenas noches, permiso, aquí con mi mate y con ganas de aprender. Bienvenido, hermano. Pues el hermano Raúl tiene su mate, yo aquí tengo mi café. ¿Quién gana, el mate o el café? No es cierto. Los dos son una rica tradición en los diferentes países. Estamos viendo a ver quién
A ver quién gana, los sí o los no. Sí significa sí tengo acceso a los sacramentos. No significa no tengo acceso. Parece que veo más no que sí, ¿eh? Parece que veo más nos que sí. Pues sí, es bien difícil, es casi increíble, hermanos. Es casi increíble esta situación por la que atravesamos. Este asunto de la pandemia, que pues es real, ¿no? Es real, eso nadie lo niega, pero sí que está siendo a la vez, un gran desafío, sobre todo porque pues muchos de nuestros hermanos no tienen acceso. Y también hay que reconocer que hay quienes están queriendo utilizar este mal de la pandemia con fines políticos, ¿no? Con fines políticos y bueno, pero bueno, estamos encomendados a Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sigue en control, a pesar de que no podamos entender todo. Humanamente hablando, podemos, no sé, podemos culpar a esta persona o a aquella persona, pero al final del día Dios sigue siendo soberano, hermanos, y no podemos nosotros olvidarnos de eso. Si no, nos vamos a amargar, nos vamos a frustrar, nos vamos a desesperar y no, pues eso no ayuda. Bueno, miren, ¿qué les parece si antes de dar inicio, hermanos, qué les parece si nos encomendamos a Dios? Les invito ahí donde están. Vamos a detenernos un momento para orar al Señor. Vamos a rezar el Padre Nuestro y después vamos a rezar también una Ave María. Y ¿qué les parece? Vamos a encomendarnos a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, en esta hora, Señor, queremos primero darte gracias porque nos permites un día más de vida. Gracias por el aire que podemos respirar, por la luz de este nuevo día que nos has permitido ver. Gracias, Señor, porque aún podemos disfrutar de muchas bendiciones, Señor. Aún en este tiempo en el que muchos de nuestros hermanos no tienen acceso a los sacramentos, aún, Señor, podemos decir que estamos agradecidos y te damos gracias, Señor. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros y de los nuestros, de nuestras familias, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestra familia extendida, nuestros amigos, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada día entregarnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a meditar en la grandeza de la salvación que nos concedes por medio de nuestro Señor Jesucristo. También ayúdanos, Señor, a darnos cuenta, Señor, que nuestro deber y nuestra obligación es llevar a otros el mensaje de la cruz, la predicación de la cruz. Ayúdanos, Señor, y danos la humildad que necesitamos, Señor. Ayúdanos a ser como niños que dependen completamente de sus padres. Te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro, y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Pues entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a ver, ya saben que el día de ayer estuvimos aquí, sí estuvimos,
viendo el tema de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo nos salva Dios? El video tuvo que ser removido por las diversas fallas que tuvimos en cuanto al audio. Parece ser que en esta ocasión estamos bien. Y bueno, ahora sí, pues vamos a empezar. Como lo vimos el día de ayer, la misma iglesia claramente nos enseña por medio del catecismo que la salvación o la justificación es por la obra, es por la obra del Espíritu Santo, es por la gracia, por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y esto tiene un inicio, tiene un comienzo. No es mediante una experiencia mística, no es mediante una oración que se tiene que repetir palabra por palabra, no es mediante una experiencia llena de emociones donde caemos al suelo y estamos gritando. No. Claramente la iglesia nos enseña lo que Cristo nos ha dejado, lo que Cristo instituyó. Él instituyó su iglesia, en ella puso ministros y también en ella, en la iglesia, depositó toda su enseñanza, toda su doctrina y parte de la enseñanza, parte de la doctrina. Tenemos los sacramentos, que son signos visibles, son como instrumentos que Dios utiliza para comunicarnos su gracia, para comunicarnos su misma vida, como lo vimos el día de ayer en el numeral 1987 de nuestro catecismo. Una vez más lo voy a leer. Es el que estuvimos viendo el día de ayer, pero lo leo a la letra. Repito, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1987. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Y aquí nosotros vemos que el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos está confirmando cómo la justificación, la salvación, cómo este inicio de la salvación, que es el nacer de nuevo, es por medio de la gracia del Espíritu Santo, y esto es posible gracias a la fe en Jesucristo. Ahora, en el caso de los infantes, en el caso de los pequeños, ellos todavía no han alcanzado la edad donde ellos puedan ejercer su fe de una manera activa. Sin embargo, no significa que ellos están excluidos, no significa que ellos están fuera de la gracia de Dios. Es por eso que Dios nos dio los sacramentos, hermanos. Algunos quieren argumentar que esto no debe ser así. Dicen ellos que porque los bebés o los infantes no tienen todavía la capacidad para tomar una decisión consciente, y dicen que por lo tanto ellos no deben ser los recipientes del bautismo, que ellos no deberían ser bautizados. Eso no es así, porque si usamos esa lógica, entonces hay muchas cosas, hay muchos beneficios que tendríamos que dejar de darle a nuestros hijos, a los bebés, a los infantes, porque no nos lo han pedido. Hay muchas cosas que ellos reciben que no nos las piden, que son buenas y sí los nutren, sí los fortalecen, sí los edifican. Y sin el alimento, por ejemplo, hablemos del alimento físico. Sin el alimento ellos no pueden subsistir. Sin el alimento ellos no pueden sobrevivir, no pueden preservar la vida natural, la vida física. Ahora, en el plano de lo espiritual es lo mismo. Quizás ellos no te lo van a pedir, no van a decir quiero el bautismo, obviamente no, pero no significa que ellos no puedan recibir beneficios, bendiciones espirituales, las gracias que el Espíritu de Dios imparte. Nuestros hijos, los hijos de los cristianos, no están excluidos del pacto que Dios establece con los creyentes, con los cristianos, con los miembros de su iglesia. De manera semejante lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios entraba en pacto con
con su pueblo, con los judíos, con los israelitas, pero ello no significaba que los hijos de los israelitas quedarían excluidos. No, Dios también establecía pacto con ellos. Obviamente, la responsabilidad de los padres es instruirlos conforme ellos van creciendo y van comprendiendo cada vez más la fe. El deber de los padres es instruirlos, y a medida que nuestros hijos van cobrando responsabilidad, pues en la misma medida ellos darán cuenta a Dios. Pero mientras son desde bebés hasta infantes, es nuestro deber impartirles la fe. Aún las personas que utilizan este razonamiento, que no se debería bautizar a los bebés, que no se debería bautizar a los infantes porque no tienen la edad, aún ellos son inconsistentes, porque ellos sí les enseñan las palabras de Dios, sí les enseñan muchas cosas del cristianismo. Si vamos a usar la lógica que ellos utilizan para el bautismo, entonces que tampoco les enseñen el cristianismo, que tampoco los instruyan en la fe, porque hay que esperar a que crezcan, hay que esperar a que sean personas con un juicio ya bien desarrollado, para que te pidan la instrucción, para que te pidan la catequesis, por así decirlo. ¿Verdad que no tiene sentido? No vas a esperar a que tu hijo sea un adolescente para comenzar a enseñarle la fe. No vas a comenzar a que tu hijo sea un joven para predicarle, por así decirlo. No, desde pequeño le vas a comenzar a hablar la palabra de Dios. Es lo mismo. Entonces ahí vemos esa inconsistencia. Pero bueno, el bautismo verdaderamente comunica la justicia de Dios, la gracia de Dios, la vida misma de Dios. ¿Qué es la salvación? La salvación, si lo tuviéramos que poner de una manera sencilla y práctica, es estar unido a Dios. La salvación es recibir la vida de Dios. La vida de Dios, que no es lo mismo que la vida natural que todo ser humano tiene. Todos somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. Sin embargo, no todos hemos recibido la vida de Dios, la gracia de Dios. En otras palabras, la salvación. ¿Qué es la salvación? Es recibir la vida de Dios. Es estar en una comunicación íntima con Dios. Y esto comienza con el sacramento del bautismo. Y después tiene que ser alimentada. Tenemos otros sacramentos. Tenemos la palabra de Dios. Y tenemos todo lo que es la vida espiritual cristiana para crecer, para que esta justificación vaya creciendo, como lo dice claramente el Catecismo del Concilio de Trento, el Catecismo Romano. Ahí, refutando a los protestantes, ahí se enseña que el comienzo de la justificación es el bautismo y que esta justificación debe crecer, debe ir en aumento. Bueno, y aquí lo vemos nosotros, como lo vimos ayer. El mismo San Pablo habla de esto en Romanos 6. En Romanos 6, San Pablo nos dice, bueno, primero les voy a leer el 6:8 al 11, donde San Pablo dice: si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6, versos del 8 al 11. Entonces ahí nosotros vemos que la salvación es un morir al pecado para vivir para Dios. Te unes a la muerte de Cristo por medio del bautismo y por la fe. Porque no significa que porque el inicio de la salvación, el inicio de la justificación es por el bautismo, ello no implica que haces a un lado tu fe conforme la vas comprendiendo, sino que son las dos cosas. Recibes la gracia de Dios, te unes a Dios por medio de la gracia del bautismo, pero también a medida que vas comprendiendo tu fe,
tú debes ejercitarla, debes practicarla, debes vivirla, debes obedecerla. Y así, en obediencia a Dios, te mantienes en la salvación. Te mantienes en ese camino de justificación, donde, de hecho, la palabra lo dice, ¿no? Justificación. Dios te limpia, te perdona, eres justo, pero también hay un progreso, hay un desarrollo. El día de ayer estuvimos viendo, hermanos, que el principal error del protestantismo, al menos de Lutero y de los que siguen de cerca la tradición que implantó Martín Lutero, es que ellos niegan que la salvación, ellos niegan que la justificación sea un proceso. Lo que ellos hicieron, porque recuerden que Martín Lutero se hizo una teología para tratar de aliviar su perturbado corazón. Recuerden que Martín Lutero tenía problemas de escrúpulos, una escrupulosidad excesiva. Se dice que llegaba a ir al confesionario hasta 6 veces al día. Era un problema personal, no era un problema que era producto de la enseñanza de la iglesia, no era un problema que era el fruto de una teología corrupta, como después diría el mismo Lutero, sino que era un problema personal. Él tenía una excesiva escrupulosidad y es así como él se inventa prácticamente una teología de la justificación distinta a lo que la iglesia siempre había enseñado. Y él lo que hace es decir que eres justificado y eso solo ocurre de manera instantánea una sola vez, y que el resto del proceso ya no es justificación, sino que es santificación. De hecho, el reformado de nuestros días, los reformados, es lo que te van a decir. Cuando ellos nos escuchan a nosotros decir que la salvación es un proceso, tiene un inicio, tiene un desarrollo, y un día, ayudados de la gracia de Dios, este proceso se va a consumar, va a ser completado. ¿Ok? Cuando ellos escuchan que nosotros afirmamos que la justificación es un proceso, ellos dicen que nosotros estamos confundiendo la justificación con la santificación. Ahora, esto es interesante porque yo ya les mencioné, hermanos, que fue Lutero el que hizo esa separación. En otras palabras, ellos no se dan cuenta que no es que el católico, no es que nosotros los católicos estemos confundiendo, según ellos, no es que nosotros estemos confundiendo la santificación con la justificación, sino que ellos no se dan cuenta que fue Martín Lutero y sus seguidores los que crearon una separación. Y ellos dicen, no, ya somos justificados. Por eso ellos dicen que ya son salvados completamente. Por eso ellos dicen que ya están justificados completamente. Y hay variaciones, recuerden, unos dicen que sí puedes perder la salvación, otros dicen que no. Bueno, y es bien difícil, es prácticamente, no solamente muy difícil, sino que es imposible realmente tener algo concreto, algo fijo de lo que creen los protestantes, porque como hay muchas tradiciones, hay muchas denominaciones, tienen diferentes creencias y entre ellos se contradicen. Por ejemplo, yo no estaría nada sorprendido que ahora mismo, mientras estoy hablando, yo no estaría nada sorprendido que alguien esté escuchando y que esté diciendo, no, eso no es lo que yo creo. Es más, no estoy viendo el chat, pero casi podría decirles que alguien en el chat va a poner eso. Ah, no, eso no es lo que nosotros creemos. Pero ahí está el detalle. Eso es lo que, ok, tal vez tú no lo crees, pero hay otros miles, hay otros cientos de miles que sí lo creen. Pero es el detalle de que no hay unidad de doctrina. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Ok? Entonces, el principal problema de la teología protestante, al menos de la teología protestante histórica, es que ellos separaron lo que es la santificación, la separaron de lo que es la justificación. Y la Iglesia Católica sigue manteniendo que no, que son parte de lo mismo. Puedes hacer una distinción, pero no una separación.
Puedes distinguir por motivos de estudio, para explicar, para poder ayudarle a entender a las personas, pero no debes separarlos, porque en el momento que tú separas la justificación de la santificación, vas a terminar creyendo como creen los protestantes. Ellos dicen, no, yo sí creo en la santificación y sí creo que es un proceso, pero no tiene nada que ver con mi salvación, no tiene nada que ver con mi justificación delante de Dios, porque yo ya soy justificado completamente. Y ese es un grave error. Es un grave error, porque la Sagrada Escritura y la Iglesia siempre ha enseñado que la justificación es un proceso cuyo inicio es el bautismo, es por la gracia que recibe la persona por medio del sacramento del bautismo, y conforme la persona va comprendiendo su fe, debe responder en fe y debe mantenerse en esa gracia, debe mantenerse creciendo, aumentando esta justificación, hasta que un día seamos completamente limpiados, completamente libres de todo pecado, completamente justificados, por así decirlo. Ahora sí, ya no seremos una persona en proceso ya no seremos una persona en proceso de justificación, sino que seremos una persona ya del todo, completamente justificada. Entonces, eso es lo primero que debemos entender. Bien, bien, hermanos. La justificación, la salvación es un proceso, no es un acto instantáneo que solo ocurre una sola vez en el pasado para siempre. Eso no es así. Si alguien quiere decir, no, pero que tiene un inicio, sí, claro, eso sí lo creemos. Por eso ayer veíamos, hermanos, que la salvación en la Sagrada Escritura se habla de ella en tiempo pasado, se habla de ella en tiempo presente y también se habla de ella en el tiempo futuro. Y lo mismo se puede decir no solo de la justificación, se puede decir esto de la salvación. Hay pasajes, hay versos en la Biblia que hablan de la salvación, tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. El perdón, lo mismo. Hay pasajes en la Sagrada Escritura que hablan del perdón en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Lo mismo de la redención, del concepto de redención, que ustedes saben que redención significa ser comprados, ser rescatados. Cuando se paga un precio para un rescate, una especie de cuando se paga la fianza para que una persona sea libre. Entonces la redención, que tiene que ver con la redención de nuestras almas, también es lo mismo. Se habla en tiempo pasado como que ya fuimos redimidos, pero también se habla en tiempo presente como que seguimos poseyendo esta redención, y se habla en tiempo futuro de que un día seremos redimidos. Entonces uno puede preguntar, pues, ¿cuál es? ¿O ya fuiste redimido o serás redimido? La respuesta bíblica y la respuesta de la Iglesia es las dos cosas. Fuimos redimidos, pero un día también seremos redimidos, porque aún no somos lo que deberíamos de ser, aún no somos perfectos, aún no hemos alcanzado la estatura de un varón perfecto, como lo dice la carta a los Efesios. Ven, es un proceso. La santificación es parte de la justificación. Son una especie de sinónimos. El protestante ha hecho una separación y ellos dicen que no. Dicen que la santificación, que este proceso de santificación, dicen que sí es importante, pero que si este proceso falla o algo pasa, tu justificación sigue intacta. Y eso no lo enseña la Iglesia. Bueno, y ahí, si ustedes quieren ver el catecismo sigue enseñando, ¿no? Dice, por ejemplo, en el 1988, dice, por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, sarmientos unidos a la vid. ¿Ok? Como estas ramas que están unidas a la vid. Sarmientos unidos a la vid, que es Él mismo, es una persona, es Cristo. Estamos unidos a Él, así como los pámpanos, como estas ramas están unidas a la planta, al tronco, a la vid. Así nosotros estamos unidos a Cristo. Si alguien te pregunta, ¿eres salvo? De hecho, tú puedes contestar que sí, pero también le puedes aclarar. Dile, sí, soy salvo. Y le puedes decir, ¿he sido salvado? Estoy siendo salvado y un día, por la gracia de Dios, también seré salvado. Tiempo pasado, tiempo presente
y tiempo futuro. Esa es la respuesta bíblica. Y les digo una cosa, hay protestantes que han llegado a esta conclusión. Hay protestantes que sí afirman esto. Ahora es interesante porque uno pudiera preguntarse, pero ¿cómo no se dan cuenta que eso es lo que cree la iglesia? Esa es una buena pregunta. Eh, pues la respuesta es obvia. Aunque se den cuenta que la iglesia cree de esa manera, ellos siempre van a encontrar la manera de disfrazar su creencia o de encontrarle defectos a la iglesia. Pero bueno, miren, San Pablo, ya les leí hace un momento, les leía yo Romanos 6:8 al 11, pero también en el verso 1, lo voy a leer para todos ustedes, en la carta a los Romanos 6:1 dice así, ¿qué pues diremos? Dice aquí, permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia. De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Es que no sabéis que cuantos fuimos bautizados, noten la palabra bautizados, que cuantos fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Y luego vean lo que dice después, fuimos bautizados en su muerte. Uno puede preguntarse cómo. La respuesta de muchos evangélicos es haciendo una oración. O repite después de mí. O una experiencia donde te caes al suelo. Eso no dice la Biblia. Aquí dice cómo. Dice por el bautismo. Fuimos muertos con Él y fuimos resucitados con Él. Morimos al pecado y nacemos a la vida nueva, es el nuevo nacimiento. Pero aquí te dice cómo. Claramente, estoy leyendo Romanos 6 y vean lo que dice el verso 4. Por el bautismo fuimos sepultados con Él para muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Esto es lo que algunos teólogos han llamado la vida de la resurrección. Esa es la vida cristiana. Gracias a la resurrección de Cristo es que nosotros ahora hemos sido empoderados para vivir una vida nueva. Una vida que es totalmente contraria a la vida antigua. Es la vida del Espíritu. Recuerden lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Está la vida según la carne y está la vida según el Espíritu. Ahora hemos recibido nosotros, hermanos, esta vida nueva y debemos vivir esta vida. Debemos vivir conforme al Espíritu. Es lo que San Juan llama andar en la luz y no en las tinieblas. Esta es la salvación, que tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene una progresión y también un día será consumada. ¿Qué es la salvación? La salvación es el proceso mediante el cual Dios nos imparte su vida. Es el proceso mediante el cual Dios nos transforma. ¿Cuál es el inicio? ¿Qué hago? ¿Qué necesito hacer? Necesitas arrepentirte de tus pecados. Si estás escuchando esto, ya estás tú en un momento de tu vida en el que tú puedes entender la necesidad de arrepentirte de tus pecados y debes ser bautizado. Si se trata de un infante, obviamente todavía no llega a esa etapa de su vida donde puede comprender esto y puede comprender todo lo que son los artículos de la fe, pero no significa que Dios no le pueda dar su gracia. Es por eso que sí es apropiado, y la iglesia sí siempre lo ha practicado y siempre lo ha enseñado, de también bautizar a los infantes, es decir, a los hijos de los cristianos, a los hijos de los creyentes, como lo hacían los judíos con sus hijos en el antiguo pacto. El nuevo pacto, aunque es un pacto superior y es un pacto que es la consumación de todas las cosas, sin embargo no significa que no encontramos paralelos. Sí existe un paralelo. Así como los infantes, los hijos de los judíos, recibían la señal del pacto, la circuncisión, así ahora los hijos de los cristianos reciben de manera semejante el bautismo, la señal del nuevo pacto. Es el inicio de la vida cristiana. Y esto debemos tenerlo bien, bien presente, hermanos. Miren, el día de ayer me preguntaban por algunos pasajes. Por ejemplo, yo les decía, ¿no?, que la salvación, según la Biblia y según la Iglesia, es algo pasado. O sea, ya Dios nos salvó, pero también es algo presente. Dios nos está salvando.
y también es algo futuro. La Biblia habla de la salvación también como algo que está todavía por venir en el futuro. Hay diferentes pasajes de la Sagrada Escritura, ¿no? Por ejemplo, el clásico, ¿no? De Efesios 2:5, que muchos de nuestros amigos protestantes citan muy a menudo, los hermanos separados, pero te citan este pasaje y te dicen, ves, aquí dice que ya somos salvados, aquí dice que la salvación ya está en el pasado, pero se les olvida citar los demás pasajes donde la salvación está en el presente y donde la salvación también está en el futuro. Vean lo que dice primeramente la salvación en pasado en Efesios, el capítulo 2, y les voy a leer el verso 5. Vemos aquí, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Entonces ahí claramente habla de la salvación en tiempo pasado, algo que ya ocurrió, ¿ok? Pero también ese no es el único pasaje. Si ese fuera el único pasaje que habla de la salvación, pues ya no habría nada más que decir. Pero hay otros pasajes que presentan la salvación en tiempo presente. Primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, de San Pedro, en el capítulo 1, Primera de Pedro 1:8, se los voy a leer para todos ustedes. Primera de Pedro 1:8 y el 9 también. Nos dice San Pedro, hablando del Señor, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y vean lo que dice el verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces aquí está diciendo que con la fe que uno en el tiempo presente uno ejerce, uno practica, dice que uno obtiene en el tiempo presente la salvación. O sea que la salvación es algo dinámico, no es algo muerto, no es algo estático, que no es un boleto que compras y lo metes a tu cartera, en tu bolsillo, y ahí lo tienes. Y dices, no, pues aquí está mi boleto, lo compré hace 10 años y aquí está, y aquí está, y aquí está. No, la salvación es algo que ocurre en el pasado cuando recibes la gracia de Dios, pero debe continuar en tu vida. Es algo que sigue sucediendo y también es algo que un día va a ser completado. Por eso también la Biblia, la Sagrada Escritura, habla de la salvación en tiempo futuro. Es un proceso. Ven, la Biblia claramente nos muestra que la salvación es un proceso. Tiene un inicio, tiene una progresión y también tiene una consumación. Filipenses 2:12 también es otro pasaje que habla de la salvación como algo presente, algo que ocurre en el presente. Filipenses 2:12, se los voy a leer para todos ustedes. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y noten la siguiente expresión. Este es San Pablo. Primero vimos a San Pedro, ahora vamos a ver a San Pablo. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, ocúpense en su salvación. Y es interesante cómo dice con temor y temblor. Ahí se viene abajo la doctrina de la seguridad eterna de la salvación, que algunos creen, que dicen que no importa lo que hagas, que ya la salvación no la puedes perder. San Pablo dice algo distinto. San Pablo dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Porque es algo que verdaderamente, si te descuidas, si das la espalda a la gracia de Dios y comienzas a vivir en el pecado, es algo que sí te debería dar temor y sí te debería poner a temblar. Por eso dice San Pablo, ocúpate. Es algo activo. Y les digo una cosa, hermanos, esto que les estoy compartiendo no solamente debemos entenderlo a la luz del error protestante, sino que también nosotros mismos como católicos debemos meditar en esto, porque uno también puede caer en una
especie de un relajamiento, un enfriamiento, una relajación donde uno dice, no, pues ya, soy católico, tengo la sana doctrina, tengo la fe completa, voy los domingos y uno puede caer en una especie de un tradicionalismo en el sentido negativo. ¿A qué me refiero? Es decir, de simplemente estar yendo a través de, como si fuera todo así como una especie de, ah, pues sí, automático, algo muerto. Y aquí también esas palabras nos aplican para nosotros, obviamente, ¿no? Primeramente para nosotros. Y dice San Pablo, ocúpate en tu salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero el punto que queríamos hacer es que es algo presente. ¿Se dan cuenta? Primero vimos tiempo pasado, en Efesios 2:5, donde dice que por la gracia de Dios ya hemos sido salvados. Pero después, Primera de Pedro 1:8 y 9, y ahora Filipenses 2:12, claramente nos habla de la salvación como algo presente. Entonces uno puede preguntar, ¿cuál de las dos es? ¿O es algo pasado que ya sucedió y que ya lo tengo? ¿O es algo presente de lo cual me debo apoderar, de lo cual debo poseer en el día de hoy? Y la respuesta es las dos cosas. No es lo uno o lo otro. Ahora veamos Romanos 5:9, donde se habla de la salvación en tiempo futuro. Romanos 5:9. Voy a leer también el 10. Romanos 5:9 y 10. Pues mucho más, dice San Pablo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Noten cómo dice seremos en el tiempo futuro. Dice, pero es interesante. De hecho, este versículo combina dos aspectos, el aspecto pasado y el aspecto futuro de la justificación, de la salvación. Lo leo de nuevo. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Algunos señalan este pasaje y dicen, ¿ves? Tú estás mal porque ustedes católicos creen que es un proceso y aquí San Pablo dice que ya estás justificado. Lo cual yo siempre respondo, no, es que yo sí creo eso. Yo sí creo que la justificación o la salvación tiene una dimensión en tiempo pretérito, en tiempo pasado, ocurre, tiene un inicio. No significa que porque creo que es algo que todavía se está desarrollando y porque creo que un día será completado, no significa que por eso estoy negando que exista un inicio. O sea, yo no tengo que decidir entre lo uno o lo otro. Son las dos cosas. O las tres cosas, por decirlo así, ¿no? Pasado, presente y futuro. Pero sigo leyendo, verso 10. Estamos en Romanos capítulo 5, el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, y noten el verbo futuro que sigue, seremos, tiempo futuro, seremos salvos por su vida. Entonces uno puede preguntar, ¿entonces se está contradiciendo San Pablo? Porque en Efesios 2:5, San Pablo dijo que ya fuimos salvados, tiempo pasado. Pero aquí en Romanos 5:9 y 10, el mismo San Pablo está hablando de la salvación en el futuro. ¿Cuál de las dos es? La respuesta es la respuesta católica. Es las dos cosas. ¿Se fijan? Ese es el detalle. En muchas tradiciones protestantes, ellos, no sé ni cómo describir o cómo definir esta forma de hacer teología, donde se cargan o a un extremo o al otro. Recuerdo cuando nosotros estábamos todavía como protestantes y recuerdo que salió el tema de ¿qué dice la Biblia sobre la predestinación? La verdad es que nosotros ni siquiera nos habíamos puesto a pensar en esta doctrina. Obviamente yo sabía que la Biblia sí utilizaba este concepto de predestinación, pero no sabía cómo entenderlo. Y hay que decirlo, aún como católicos, muchas veces no pensábamos en esto y es una doctrina difícil. Sin embargo, sí aparece en la Sagrada Escritura. Pero bueno, para no desviarme, como protestante, yo me di cuenta cuando comencé a investigar que había unos protestantes
que tenían una explicación para la predestinación, mientras que había otros protestantes que tenían otra explicación muy distinta sobre la predestinación. Y cada uno de estos dos bandos, me refiero, para los que conocen un poco, me refiero a los calvinistas y a los llamados arminianos. Si no sabes qué es un arminiano, no te preocupes. El arminiano es lo contrario al calvinista. Y si dices tú, bueno, ¿y qué es un calvinista? Bueno, los calvinistas, al menos el calvinista clásico, hay muchas variedades, pero el calvinista clásico cree que Dios, desde antes de toda la eternidad, Él a uno los predestinó para el cielo y a otros los predestinó para el infierno. Eso no es lo que enseña la iglesia, ¿ok? Pero bueno, entonces el arminiano dice que no. El arminiano no cree que Dios haya predestinado desde antes de la eternidad, desde antes de todo, a unos para ir al infierno y a otros para ir al cielo. Bueno, a donde quería llegar. Como protestante yo me di cuenta que unos enfatizaban más lo que es la soberanía de Dios, de que Dios todo lo tiene planeado, y otros enfatizaban más la responsabilidad del ser humano, que el ser humano es el que escoge, el ser humano es el que tiene que tomar la decisión, no Dios predestinándote. Y cuando yo llegué a la Iglesia Católica o cuando comencé a estudiar la fe católica, me llamó mucho la atención cómo la Iglesia Católica afirma las dos cosas. La Iglesia Católica afirma la soberanía de que Dios todo, no hay ni una sola sorpresa para Dios. Dios es soberano y Dios es el autor de toda la salvación. Dios es el que inicia todo lo que tiene que ver con la salvación. La gracia de Dios siempre se adelanta a todo, siempre va, todo lo que tiene que ver con la salvación siempre está precedido de la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo también la Iglesia Católica afirma que el hombre es responsable. Dios se adelanta con su gracia y Dios toma la iniciativa. Sin embargo, eres tú quien debe responder a esta gracia. La Iglesia Católica afirma las dos cosas. Volviendo a la salvación, nos desviamos un poco para darles un ejemplo. Ahora sí, aplica este concepto de afirmar las dos cosas en cuanto a la salvación. La Iglesia Católica afirma las dos cosas. La salvación es algo que recibes, es algo que recibiste en el pasado, que tuvo un inicio. Es por eso que yo les decía hace un momento que si alguien te pregunta, oye, ¿tú has sido salvado? Tú como católico puedes responder, sí. Sí he sido salvado. Fue cuando yo recibí la gracia de Dios. Pero también sigo siendo salvado cada vez que yo estoy viviendo mi vida cristiana, cada vez que estoy respondiendo a la gracia de Dios, cada vez que vivo en obediencia al Evangelio. Y también un día seré salvo. Esto le va a sonar muy raro a la gran mayoría de protestantes, pero eso es lo que enseña la Biblia. Y ya lo vimos aquí en Romanos 5, 9 y 10. San Pablo habla de la salvación como algo que ocurre en el futuro. Un pasaje más. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11, hablando de la salvación en tiempo futuro. Porque recuerden que la salvación o la justificación es un proceso, no es un acto instantáneo, aislado, que ocurre una sola vez en el pasado y ya todo lo demás no tiene nada que ver. Eso lo enseñaba Lutero, Calvino y sus seguidores, pero no lo enseña la iglesia. Romanos 13, 11, lo leo para todos ustedes. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Noten cómo dice ahora, en el tiempo presente, la salvación está más cerca que el día que creímos, dando a entender que la salvación es algo que viene, es algo que obviamente lo está relacionando con la venida del Señor Jesucristo. Entonces, por eso decimos que la salvación también es en el tiempo futuro, cuando el Señor vuelva, cuando el Señor establezca su juicio, cuando los muertos en Cristo resuciten y sean transformados. Entonces, aquí vemos nosotros cómo la salvación tiene tres dimensiones: tiempo pasado, tiempo presente y también tiene una dimensión en el futuro. Por decirlo así, no se me había ocurrido, pero por decirlo así, hermanos, la salvación
es, ah, es tengo la palabra en inglés, perdón, es de 3 dimensiones, es de 3D. La salvación católica es una salvación 3D, tridimensional. Ahí está. La salvación, la salvación es tridimensional. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Dios me salvó, Dios me está salvando y Dios me va a salvar. Y ese es el lenguaje de la Biblia. Si alguien niega lo que estamos diciendo, es alguien que sin darse cuenta está contradiciendo las mismas palabras de la Sagrada Escritura. Un pasaje más sobre la salvación futura, sobre la dimensión del futuro de la salvación. Primera a los Corintios 3:15. Primera a los Corintios 3:15. Lo leo para todos ustedes. Y dicho sea de paso, esta que estoy leyendo, la primera que leí fue la Biblia de la Conferencia Episcopal de España. Estos últimos son de la Reina Valera, porque recuerden que este es un tema que siempre sale a colación en el contexto de los hermanos separados, de los protestantes, que constantemente nos están trayendo esto, ¿verdad? Y eso es bien importante, hermanos. Miren, hay católicos que creen, hermanos, que comprender bien nuestra doctrina, sobre todo a la luz de lo que creen los protestantes, hay quienes consideran que es una pérdida de tiempo. Y de hecho hay quienes detestan este tipo de enseñanza. Ellos dicen, no, 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 pues somos católicos y ya. Sí, pero se te olvida que millones de católicos se han ido con los protestantes. ¿O es que no tienes cuidado? ¿Es que no tienes la menor preocupación? Ahora, ¿cómo vas a ayudar a estas personas si tú mismo no comprendes ni qué es lo que crees y ni siquiera menos vas a comprender cuál es la diferencia? Y les digo esto porque pues sí me he dado cuenta que hay personas que lamentablemente viven en una burbuja católica donde no se dan cuenta los grandes estragos que ha causado el movimiento de iglesias así llamadas evangélicas, y muchos se han ido, hermanos. Miren, yo he escuchado de muchos que han pertenecido aún a los grupos carismáticos de la renovación carismática. He escuchado que muchos, hasta grupos completos, se han ido al protestantismo. ¿Y saben por qué se van? Porque realmente no comprenden, realmente no han comprendido bien lo que es su fe. Esa es la razón, hermanos, por la que antes, en los seminarios, en las instituciones donde se formaban los sacerdotes, la apologética era parte de la dogmática, era parte de la teología dogmática, porque necesitas que tus ministros estén bien sólidos para que ellos formen a otros hombres y poder estar bien firmes en la fe, hermanos. Bueno, ya me emocioné aquí. Les leo primera a los Corintios 13:15. Primera a los Corintios 13, perdón, no 13, 3:15. Primera a los Corintios 3, capítulo 3, verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, noten el futuro, si bien él mismo será salvo, aquí se está hablando en tiempo futuro, si bien él mismo será, no dice que ya fue, sino dice será salvo, dice, aunque así como por fuego. O sea, de una manera, y aquí de hecho no es el tema, pero este pasaje, si uno va a los padres, uno se va a dar cuenta que el consenso de los padres, el consenso de los padres de la iglesia, cuando comentaban este pasaje de 1 Corintios 3:15, ellos hacían la observación de la doctrina del purgatorio. Es interesante porque los padres, cuando hablan del purgatorio, no hablan así como defendiendo la doctrina. No hablan así como haciendo apologética. Ellos hablan así como que todo el mundo cree eso, como algo que ya se ha dado por sentado. Eso es algo muy interesante. Y de hecho, yo uso esto para refutar a los que quieren decir que este tipo de doctrinas como purgatorio y doctrinas que los protestantes rechazan, hay quienes quieren decir que estas doctrinas se infiltraron, que son producto de una mezcla, dicen ellos, de cristianismo con paganismo. Pero yo siempre les digo, qué curioso,
porque esa afirmación que tú haces, les digo a ellos, ¿no? A los protestantes, esa afirmación es muy fuerte. Estamos hablando de muchas doctrinas. Ah, ¿por qué no tenemos registro histórico de los grandes padres de la iglesia? De un Agustín, de un Jerónimo, de un San Jerónimo, de un Agustín, de un San Agustín. ¿Por qué no tenemos evidencia? ¿Por qué no tenemos registro en los mismos escritos de los padres de la introducción de estas doctrinas, como tú le llamas, doctrinas paganas? ¿Por qué nadie combatió el purgatorio? ¿Por qué nadie combatió los sacramentos? ¿Por qué nadie combatió el- el- la devoción a los santos, la veneración de los santos? ¿Por qué nadie contrarrestó esta infiltración de doctrinas católicas? La respuesta es sencilla. Porque es una falsa teoría, porque eso es absurdo. Al contrario, uno lee a los padres y ellos hablan de estas doctrinas como si nada. En muchos de los casos ni siquiera para defenderlas. Pero bueno, entonces aquí tenemos, a manera de introducción, la salvación es un proceso. Tiene un inicio con el bautismo y después debe existir la progresión. En el caso de los infantes, los papás debemos enseñarles la fe, como lo dice también Dios a los judíos en el Pentateuco, en la ley, en los 5 primeros libros de la Biblia. Dios les dice, instruyan a sus hijos, háblenles mi palabra cuando vayan por el camino, coloca mi ley en los postes de tu casa, en las paredes. ¿Se fijan, hermanos? Esos son métodos que nosotros también podemos utilizar para enseñarles a nuestros hijos. Un versículo, una imagen sagrada con unas palabras del Señor. O sea, eso debemos instruirlos, hermanos. Y así es la justificación. Así es la salvación. Y un día, si permanecemos fieles, como dijo el Señor, que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Un día, hermanos, ayudados de la gracia de Dios, un día seremos salvados también. Tiempo futuro. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. ¿Eres salvo? Sí, sí, soy salvo. Fui salvado cuando recibí la gracia de Dios. Estoy siendo salvado. Y un día, ayudado de la gracia de Dios, también seré salvo. No, pero ¿por qué dices eso? Pues porque la Biblia lo dice. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. A ver, hermanos, vamos a ver si alguien en el chat tiene ahí algún comentario. Necesita alguna... A ver si se me olvidaba que aquí ya tengo unas preguntas o comentarios. Jesús y Karen Peraza, Dios los bendiga, hermanos. Jesús y Karen. Dicen ellos, aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla en ese día. Filipenses 1:6. ¿Podrá referirse ese día a ese día final en gloria? La respuesta es sí. Y eso es interesante porque aquí dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la va a llevar a su perfección. Él mismo la va a completar. Eso es interesante porque es consistente con lo que la iglesia enseña. El protestante dice, no les administres el bautismo a tus bebés, no les administres el bautismo a los infantes. Y uno les dice, ¿pero por qué? Y dicen, es que ellos deben pedirlo, ellos deben de tener ya una edad avanzada. ¿Pero por qué? Es Dios quien comienza la obra. Como lo dice Filipenses, Él comienza la obra y Él la va a llevar a su fin. Entonces, realmente es como que si no creen que la salvación realmente es por gracia, no necesitas hacer nada. Pero ellos dicen que sí, dicen que necesitas ya tener un entendimiento maduro y adulto. No, Dios te lo da. Es como cuando tú le das algo a tu niño pequeño. Tú no necesitas que tu niño, que tu infante, sea maduro intelectualmente. No, tú se lo das. Es gracia. Así es la salvación. Dios se lo da a los pequeños también. Dejad que los niños vengan a mí. Dicho sea de paso, hay tradiciones protestantes que te dicen que debes tener hasta, unos dicen 12 años, otros dicen, escuché de una de 16 años, también escuché otra que no, que debe ser mayor de edad. Pero el Señor dice, dejad a los niños que vengan a mí. Y en la Biblia, como me dijo mi maestro de teología cuando yo era protestante en el seminario protestante, él lo dijo, y no nomás él lo dice, eso lo enseñan los teólogos protestantes. No todos, pero sí muchos. Ellos dicen, en la Biblia no existe tal cosa
como un cristiano que no ha sido bautizado. Y saben, uno dirá, bueno, pues sí, ¿no? Pero ¿por qué dicen eso? ¿Por qué tu maestro de teología hizo esa afirmación? Porque resulta que hay ciertas tradiciones pentecostales y bautistas que ellos dicen que tú puedes ser cristiano sin ser bautizado. Y que ya después puedes pedir el bautismo. Eso no lo vemos en la Biblia. En la Biblia, el inicio de la vida cristiana es el bautismo. Y ese es el inicio de la salvación. Por eso la Iglesia Católica dice que el primer paso para recibir la gracia de Dios y ser un miembro del cuerpo de Cristo, ser un cristiano, es el bautismo, tal y como lo enseña la Sagrada Escritura. Así es de que sí, ese es un buen pasaje, hermanos Jesús y Karen. Francisco Sosa, por favor, ¿podrías comentar Primera de Pedro 3:20? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y luego pregunta, ¿el bautismo salva? Sí, de hecho aquí el mismo San Pedro está haciendo una analogía de cómo en el tiempo de Noé fueron salvados por el agua. Es decir, Dios trajo un juicio. El diluvio tenía una doble función. Tenía el propósito de traer juicio, un juicio sobre el pecado, pero también vida, salvarnos. Y eso es algo interesante, porque cuando recibimos la gracia de Dios, sucede lo mismo. Morimos al pecado, se trae un juicio sobre el pecado. ¿Okay? De hecho, eso sucedió en la cruz. ¿Okay? Dios condenó el pecado. Y es algo bien fuerte, algo muy grande. Lo que cuando Cristo estaba en la cruz, es que ahí la justicia de Dios estaba viniendo sobre el pecado. Él murió por los pecadores. Y volviendo a Noé y el diluvio, eso sucede también. Hay muerte y hay vida. Hay un juicio sobre el pecado, pero también hay una salvación. Y aquí San Pedro está comparando las aguas del diluvio con las aguas del bautismo. Y así como en el mundo antiguo, en el tiempo de Noé, fueron salvados por agua, así nosotros en el tiempo presente, los cristianos, también somos salvados por las aguas del bautismo. Que también está incluida ahí la gracia de Dios, es cierto. Que también está incluida ahí la obra del Espíritu Santo, obrando algo espiritual en el corazón, es cierto. Cuando San Pedro habla de las aguas, no significa que el Espíritu no está operando. El Espíritu opera, el agua es vertida, pero el Espíritu obra en el corazón. Ok, vamos a ver. Entonces sí se refiere a... obviamente ahí es una referencia a la salvación que tiene su inicio, su fundamento en el sacramento del bautismo. Silvia Rosa Vázquez Agurto dice, ¿pero se puede perder la gracia cuando hay pecado de muerte? Sí. Cuando el cristiano peca deliberadamente, cuando peca lo que se le conoce como un pecado grave, rompiendo la ley moral de Dios, no sé, robando, matando, cometiendo adulterio, entonces se dice que uno está cometiendo un pecado en materia grave, es grave, o sea, no se trata de que no sé, perdiste la paciencia con uno de tus hijos, o de repente vino un pensamiento así de la nada, que es un pensamiento impuro, pero tú no lo provocaste, vino y de repente lo sacas, ¿no? No significa, no estamos hablando así de ese tipo de cosas, pues. No estamos hablando de pecados, por decirlo así, instintivos. No, estamos hablando de algo deliberado. La materia es grave y de manera consciente y de manera deliberada, uno decide llevar a cabo ese pecado. Entonces es lo que se conoce como un pecado mortal. ¿Por qué mortal? Porque corta el vínculo que te conecta a la vida de Dios. Corta el hilo que te une a la gracia de Dios. Corta los canales por donde la vida de Dios fluye. Y te separa. Y
Es por eso que tu deber en ese momento es arrepentirte. Ahí entra lo que comentábamos el día de ayer, la contrición. Debes buscar la contrición. Para cuando tú llegas al confesionario, tú ya tuviste que haber experimentado contrición. Ahora, si no tienes acceso al confesionario, si no tienes acceso al sacramento de la confesión, no significa que ya te vas a ir al infierno. No significa que ya estás perdido. No, al menos debes estar cumpliendo con la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Haberte dolido por tus pecados, haberte dolido por haber ofendido a Dios, haber buscado la compunción del corazón, un corazón que se quebranta, un corazón que contempla la hermosura de Dios, contempla la cruz y después contempla su pecado que acaba de cometer y se duele y se quebranta y se aflige y implora el perdón divino. Ahora, aunque no tengas todavía acceso al confesionario, al sacramento de la confesión, los teólogos en la Iglesia Católica, los doctores de la Iglesia Católica, la enseñanza que se imparte mediante el magisterio ordinario, la enseñanza de los obispos, la enseñanza de los sacerdotes, universalmente, nos enseña que Dios dispensa su gracia en esas situaciones extraordinarias. La manera ordinaria es por los sacramentos, pero no significa que cuando es imposible acceder a los sacramentos, no significa que Dios está limitado, no significa que Dios está atado y que no hay nada que se pueda hacer. ¿Ok, hermanos? Entonces, sí, el pecado mortal nos corta, nos separa, porque recuerden que el pecado, en el sentido bíblico y teológico, el pecado es una separación. Estar separado de Dios, estar desconectado de Dios. Los canales por donde debería estar fluyendo la vida de Dios, los canales por donde debería estar fluyendo la gracia de Dios, están cortados y estás muerto. ¿Qué pasa? Por eso el Señor dijo, Él dijo que Él es la vid, ¿no? Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y dice, si ustedes se separan de mí, no pueden hacer nada. Es como la hoja de un árbol. Cuando la hoja cae a tierra, cuando se desprende de las ramas del árbol, ¿qué sucede con la hoja que era verde y llena de vida? ¿Qué le sucede a la hoja? Se marchita. Eso sucede con el cristiano que comete el pecado mortal y que decide de manera voluntaria permanecer de esa manera. Eso significa estar en pecado mortal. Hay muchas otras cosas que se pueden decir, hermanos, pero obviamente, ¿no? Imagínense si de cada tema habláramos de manera exhaustiva, aquí tendríamos que estar todo el día, ¿no? Bueno, espero eso ayude un poco, hermana Silvia. Dios te bendiga. Uno más, Justino Castañeda. Entonces, sí se puede afirmar lo siguiente, y aquí esa es la afirmación que pregunta Justino. ¿Ya soy salvo por la gracia del Espíritu Santo, como el catecismo dice? Sí, claro. De hecho, esta es una buena pregunta, sobre todo por la manera en que lo pregunta Justino. Justino dice, me gustó porque dice, sí puedo afirmar que yo soy salvo por la gracia del Espíritu Santo, y termina diciendo, como lo dice el catecismo. La respuesta es sí, porque el catecismo enseña verdad. Y tú puedes decir, sí, yo fui salvado por la gracia del Espíritu Santo, que me fue impartida primeramente en el sacramento del bautismo, pero también sigo siendo salvado. Mira, hermano, si alguien dice, no puedes decir eso, pues entonces, ¿para qué vivir una vida sacramental? Entonces, ¿para qué ser cristiano si no estoy siendo salvado? No estoy siendo transformado, no estoy siendo renovado, no estoy siendo limpiado, no estoy siendo lavado, no estoy siendo cambiado a la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿para qué? No, claro, fuimos salvados, estamos siendo salvados, y un día, ayudados de la gracia de Dios, seremos salvados tiempo futuro. Pero sí se puede. Pero claro, por ejemplo, miren, si nada más afirmas la dimensión pasada y ahí te quedas y ya no dices nada más, pues sí, tu afirmación sería deficiente, incompleta. Tendrías que aclararlo. Por ejemplo, Lutero y Calvino y los reformadores
Su enseñanza no fue condenada por decir que uno recibe la salvación en el pasado. No, su enseñanza fue condenada porque rechazaron las otras dos partes, que la salvación es un proceso, que es algo que sigue ocurriendo y que un día será consumada. Entonces el católico debe tener cuidado. Afirmamos las tres dimensiones. Recuerden, la salvación es tridimensional. Tres dimensiones. Tridimensional. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Pero esto es importante, hermanos, porque si alguien ignora esto, pues puedo entender por qué alguien se siente deprimido, porque siente que no tiene nada, que todo está en el futuro. Tiene una teología futurística, donde todo ocurre en el futuro y ahorita no, mi vida no está siendo impactada, no, no, eso es un grandísimo error. Debes entender quién eres en Cristo. Debes comprender tu identidad. Has sido adoptado en la familia de Dios como un hijo de Dios. Debes verte a ti mismo como lo que eres. Eres una nueva creación, un nuevo hombre. Has nacido de nuevo. Eres un hijo de Dios. Dios te ama. Ahora tú puedes ser transformado de un grado de gloria a otro grado de gloria, a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora tú puedes participar de la naturaleza divina. Tú puedes participar, tú participas de la vida divina. En el lado oriental del cristianismo antiguo, me refiero a la parte oriental, los griegos, ahora la gran mayoría, pues tristemente se han separado y ahora ellos están en los grupos que se conoce como las iglesias ortodoxas. Ellos hablan de teosis. Teosis. ¿Qué significa esto de la teosis? Significa prácticamente lo que estamos hablando. Significa que Dios te va impartiendo su vida y es como que no te conviertes en un Dios, sino que la vida de Dios se te comunica y entonces estás participando, como dice San Pedro, estás participando de la naturaleza divina. Y eso es algo muy hermoso. Ese es el gran banquete que una vez que entendamos que tenemos ese gran banquete, hermanos, es cuando vamos a despreciar las migajas del pecado. Cuando comprendamos el gran banquete que Dios nos ha concedido, la gran salvación que Dios nos ha concedido, cuando la entendamos y la vivamos, es cuando nos vamos a reír de las migajas del pecado. Es cuando vamos a verlas y vamos a decir, si no conociera este banquete, pues sí, ahí andaría. Pero como sí conozco este banquete y he entendido y estoy entendiendo y sigo entendiendo la salvación y la estoy viviendo, yo ya no quiero estar en eso. ¿Tú qué prefieres? ¿Andar comiendo de la comida que está en la basura o sentarte a la mesa y disfrutar de un gran banquete? Obviamente vamos a preferir lo segundo. Tristemente, muchos no se dan cuenta, hermanos, y ahí andan de las migajas, andan ahí andan viviendo vidas como que si no fueran cristianos, y eso es triste. Bueno, Claudia L. ¿Va a haber humanos en el infierno? ¿El castigo en el infierno sí existe? ¿Es para siempre? Entonces Dios no es Dios en el infierno y dejaría de ser Dios de todo y todos. Bueno, aquí la respuesta es sí a lo primero y no a lo segundo. O sea, ¿qué quiero decir? Sí hay un infierno. Jesucristo enseñó sobre la condenación eterna, el castigo eterno, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. No importa si solamente Jesús utilizó este lenguaje, porque algunos que quieren negar al infierno, dicen, no, pero eso solamente es un lenguaje, son expresiones solamente que Jesús utilizó. Bueno, pues en la realidad, si ese es el caso, no estás probando que el infierno no exista. Lo único que podemos concluir es que Jesús está describiendo algo horrendo de una manera humana. Jesús está diciendo, mira, ahí el fuego no se apaga. Mira, el gusano no muere, es algo horrible, pareciera que Jesús está utilizando ahí no sé, algo en descomposición, ¿no? O sea, es algo horrendo. Ahora, eso no significa que porque se está utilizando expresiones o imágenes, no significa que la realidad de la que Jesús habló
no exista. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, más allá de que si es figurado el fuego y el gusano y todo esto, o el crujir de dientes, más allá del lenguaje, hermanos, no hay que quedarnos anclados ahí en el lenguaje. Debemos considerar la realidad de la que Jesús está hablando. Jesús está hablando de una condenación. Jesús está hablando de un castigo. Jesús verdaderamente enseñó de una consecuencia grave para los que no se arrepienten de sus pecados. Sí existe el infierno y Dios está en todas partes, ¿no? Algunos han dicho entonces también está en el infierno. Sí, su presencia está en todas partes, pero obviamente no está en el infierno o sea, los que están en el infierno no van a estar contemplando a Dios, no van a estar disfrutando de la manera que los que están en el cielo, los que han heredado la vida eterna, lo van a disfrutar. Entonces, alguno dirá, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, es posible porque para Dios nada es imposible. Es posible precisamente porque Dios es Dios. Dios no deja de ser Dios cuando Él ejerce su poder. O sea, no significa que porque algo que para ti y para mí es imposible, no significa que porque Dios sí lo puede hacer, no, pues ya entonces Dios no es Dios. No, al contrario, porque sí lo puede hacer y porque puede hacer cosas que para nosotros van más allá de nuestra comprensión, precisamente por eso es Dios. Si Dios solamente puede hacer lo que yo comprendo, si Dios solamente puede comportarse de la manera que yo puedo aceptar, entonces, pues qué limitado es Dios, porque yo me convierto en el juez de Dios y Dios tiene que satisfacer mis requisitos, ¿no? Entonces, Dios es Dios siempre y aunque los del infierno, las almas condenadas, aquí la pregunta es, ¿habrá humanos? Y sí habrá humanos porque no será el alma flotando. La Biblia dice que van a resucitar, pero será una resurrección para la condenación perpetua. Y la Biblia en otros pasajes habla de que irán a la condenación en cuerpo y alma. No va a ser un espíritu flotando, no es un fantasma, no, verdaderamente es la persona la que va a ser condenada. Cuerpo y alma. Y en Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, hay un pasaje que es un pasaje, pues la verdad, que debería poner a pensar a todos, donde habla que irán a la condenación creo que utiliza la expresión cuerpo y alma. Me quiero acordar si dice espíritu y cuerpo, no recuerdo, pero habla de que todo a la condenación. Sí, hermanos, sí existe el infierno. Miren, si los seres humanos con todas sus fallas, vean cuántas personas no son castigadas, cuántas personas no están en las cárceles, cuántas personas no han sido condenadas a la pena de muerte, a diferentes castigos, a ser azotados. Si el ser humano que ha caído, que no es perfecto, practica la justicia y hay castigo, ¿por qué pensamos que Dios, que es perfecto, va a prescindir de la noción de un castigo? Ahora, no es su voluntad. Algunos, miren, es bien interesante. A mí me hace muy curioso, hermanos, cómo algunos, para intentar disminuir la idea de la condenación, algunos dicen, no, pero Dios no te castiga, o sea, Él no quiere No, Él no lo quiere. Tus papás cuando te castigan, ellos no quieren, ellos no lo disfrutan, no es su voluntad perfecta, pero sí son ellos los que ejercen el castigo. El juez cuando te manda a la condenación, cuando te manda a prisión, cuando te manda a ser castigado, Él no quiere castigarte, Él no se deleita, pero sí es Él el que ejerce el juicio. Entonces, eso de decir que Dios no castiga, entonces ¿quién es el juez? La última vez que yo vi la Sagrada Escritura, la última vez que yo vi el Catecismo, creo que el juez es Dios. Entonces sí, Él es el que dictamina, Él es el que determina, el que hace juicio. Aunque no sea su voluntad perfecta y aunque Él no se deleita, pero sí es Él el que al final del día tiene que aplicar la justicia. Bueno, sí existe el infierno. A pesar de lo que tristemente hay hasta personas
dentro de la iglesia que niegan la existencia del infierno. ¿Ya le dieron like? Es la pregunta que les quiero hacer, hermanos. Si no le han dado like, les quiero animar. Denle like. Los que no se han suscrito al canal, les hago la cordial invitación. Suscríbanse al canal. También quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores. Muchos de ustedes que nos siguen son patreones. Gracias, hermanos. Gracias por su apoyo. Gracias por su patrocinio. Muchas gracias. Ahora sí, volviendo. Ahora pues voy a parar un momento para ver el chat. Sirve que descanso un poco. ¿Qué dicen los hermanos? A ver, ¿quién está ahí? Darío Jiménez Ayala. Dios te bendiga. Juliana Holguín. Hermana, Dios te bendiga. José Fuentes. Santiago Aldana. Bendiciones, José. José Paciencia. Pues que Dios nos dé paciencia, ¿verdad? Amén. José Fuentes. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Matías M. Dios es justo y misericordioso. Sus cualidades están en perfecto balance. Por eso sabe quién se merece el cielo y quién el infierno. Así es. Así es que Él es justo, pues. O sea, tú no... El papá que tiene que disciplinar a su hijo, no lo hace deleitándose. Él no quisiera, pero lo hace por amor. Entonces Dios es amor. Y es por eso que Dios tiene que impartir justicia. Miren, hasta las mismas personas, yo he visto personas que cuando están en un remordimiento de su crimen, de su pecado, ellos mismos piden ser castigados. No todos, ¿no? Hay quienes son más sinvergüenzas, ¿no? Pero yo he visto personas que ellos piden el castigo. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que aunque sí es cierto, Dios no se deleita en castigarte, pero el castigo es algo divino, es algo que es parte de la justicia. Gabriel Carreras, saludos desde Argentina. Dios te bendiga, Gabriel. Bendiciones, qué bueno que estás aquí. Claudia L. ¿La descripción del infierno como llamas y azufre es simbólica o no? Eso es una buena pregunta, ¿no? Algunos dicen que no se refiere a que sea precisamente fuego. Miren, de que es castigo, es castigo. De que es un lugar de tormento, es un lugar de tormento. De que es un lugar horrendo, es un lugar horrendo. Ahora, que si Jesús solamente utilizó imágenes para que la gente comprendiera la magnitud de este lugar, eso es algo distinto. Pero yo debo decir que tradicionalmente lo que yo he visto en los santos, en algunos doctores de la iglesia, lo que la iglesia ha enseñado, la iglesia nunca ha descartado, la iglesia nunca ha negado la posibilidad de que no solamente se trate de imágenes de un lenguaje figurado, sino que verdaderamente es algo que, iba a decir, hay una palabra en inglés sería match, algo que hace match, o sea que puede ser que este lenguaje, hermanos, aunque figurado y lo que tú quieras, pero realmente que al final del día venga a ser una realidad gráfica, tal. Ahora, yo no sé si ahora si tu pregunta que sigue va a ser, ay, ¿cómo va a ser el fuego? ¿Con leña o a gas? No, pues eso no sé, pero sí va a ser castigo. Yo pienso que debería ser suficiente de que sí va a ser un castigo. Y si es algo real, no solamente va a ser algo en tu mente, no solamente es un estado, sino es un lugar. Por eso habrá una resurrección para condenación. Es que el ser humano así es, pues. Dios no va a castigar un espíritu flotando en el aire. Dios va a emitir su juicio y son personas, somos personas, cuerpo y alma. Pero a mí sí me llama la atención que la Biblia, de pies a cabeza, por así decirlo, de principio a fin, la Biblia sí utiliza constantemente la imagen del fuego. La usa de diferentes maneras, pero cuando se refiere a la condenación, es obvio, ¿no? Que ahí nos está llamando la atención de que no queremos ir a ese lugar.
Chavo Martínez, José, dime por favor qué contestarle a mi hermana que es evangélica. Me dijo que en la Iglesia Católica no hay salvación. Sí, pues hay que preguntarle, Chavo, hay que preguntarle a tu querida hermana, pregúntale que si dentro de la iglesia no hay salvación, que ¿qué la hace pensar que fuera de la iglesia sí hay salvación? Si dentro de la iglesia, dice ella, no hay salvación, pregúntale qué te hace pensar que fuera de la iglesia sí hay salvación. Esa es una pregunta para hacerla pensar. Dile, Cristo fundó una iglesia. Ahora que tú digas que la iglesia se corrompió, eso ya es otra cosa. Pero Cristo fundó una iglesia. Ahora, si tú afirmas que dentro de la iglesia no hay salvación o ya no hay salvación, ¿qué te hace pensar que fuera de la iglesia sí hay salvación? O sea, es lo que quiero decir es que si Cristo fundó una iglesia, y la iglesia sabemos que no es perfecta, porque está llena de nosotros, está llena de pecadores. Si la iglesia no es perfecta, pero Cristo sí fundó una iglesia, ¿cómo puedo yo atreverme a afirmar que dentro de esta iglesia que Cristo ha fundado no hay salvación? Pero que si me salgo del núcleo, del seno de esta iglesia, no, ahí sí hay salvación. Como que algo no, como que algo no está bien, ¿no? Entonces sería bueno. Y pregúntale, dile, ¿cuáles son tus razones? Y te va a salir con las teorías, ¿no? Que la iglesia se corrompió, que el catolicismo lo fundó Constantino. Y ahí yo te recomiendo, a Chavo, te recomiendo que te familiarices con esas teorías que enseñan en diferentes grupos protestantes. Y pues aquí en este canal y en otros canales, hay muchos canales donde se habla de por qué estas teorías que los protestantes inventan, por qué es que no se sustentan, por qué estas teorías no tienen fundamento. En otras palabras, debes instruirte para saber darle respuestas lógicas y respuestas que ella se empiece a dar cuenta que en verdad todas las cosas que le han enseñado al final del día no se sostienen. Es un proceso, lo que estoy diciendo es un proceso, pero una buena pregunta sería esa, la que te he compartido. Pregúntale. Oh, tú dices que en la iglesia no hay salvación. Ahora, si te dice, no, me refiero a la católica, dile, pues es que es la única, todos los demás son grupos que salieron de la católica. Pero Cristo no fundó miles de iglesias, Cristo fundó una sola iglesia. Ok, Griselda Cornelio, que parece que está platicando ahí con un hermano, Santiago. Sergio Cobian, Dios te bendiga. Me quedando viendo a ver si hay alguna. Ale, 1982, podríamos decir que el infierno junto con ser un castigo es una consecuencia de la maldad del corazón y actos de las personas. Pues sí, es por ejemplo la prisión. ¿Qué es la prisión? ¿Es un lugar de castigo o es la consecuencia de romper las leyes? La respuesta es las dos cosas. No tenemos por qué escoger entre lugar de castigo o consecuencia. La respuesta es las dos cosas. En otras palabras, si alguien te pregunta, qué es el infierno? ¿Es un lugar de castigo o es la consecuencia por la maldad? La respuesta es sí. Sí es un lugar de castigo y sí es la consecuencia por la maldad de los hombres. Las dos cosas. Saludos, Junior. Dios te bendiga, Junior. Bienvenido. Nubia Isabel, quisiera saber si los cristianos evangélicos son salvos. Ok, hay algo interesante. La iglesia en su humildad, la iglesia no emite juicios en el sentido de tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Más bien la iglesia enseña que la salvación, hablando de la manera ordinaria, está en la iglesia. Pero la iglesia también reconoce que sí existe la posibilidad que una persona que permanece en una ignorancia que se le conoce como invencible, es decir, una ignorancia donde verdaderamente eres ignorante no por flojo, eres ignorante no porque te tapes los ojos para no ver la realidad.
sino que eres ignorante porque en verdad, tal vez, no sé, un ejemplo, alguien que creció en un hogar protestante, donde toda su vida solo ha escuchado pura doctrina protestante. Es posible que esta persona verdaderamente, pues, no es que rechace lo católico, sino que nunca ha sabido nada de lo católico. Y ella está 100% convencida que lo que le han enseñado y lo que ha escuchado por muchos años, pues ese es el verdadero evangelio, esa es la doctrina verdadera, la sana doctrina. Y la iglesia reconoce que existe la posibilidad. Ahora, eso es solamente para los que están en una ignorancia invencible, que de plano no hay nada que ellos pudieran hacer para salir de esa ignorancia. Ahora, porque una vez, bueno, más bien varias veces, protestantes me han preguntado, entonces, ¿qué me estás diciendo, José? Que yo, que no soy católico, que soy pentecostés o bautista o reformado o presbiteriano, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo me voy a ir al infierno? Y yo respondo, como respondo ahora, depende. Y siempre se me queda viendo así. ¿Depende de qué? Pues depende de qué estás haciendo con la luz que Dios te ha mostrado. ¿Qué estás haciendo con las verdades que Dios te ha mostrado y tú has comprendido? ¿A qué me refiero con esto? Hay quienes deciden permanecer en el protestantismo a pesar de que han comprendido que la Eucaristía es verdad. Hay quienes han decidido permanecer en el protestantismo a pesar de que han comprendido que verdaderamente la veneración de la Virgen María es algo apostólico. Hay quienes han decidido permanecer en el protestantismo a pesar de que han comprendido que verdaderamente Dios dispensa su gracia por los sacramentos. Pero como tienen todavía tienen otras cosas, dicen, o algunos simplemente por comodidad, no quieren dejar el protestantismo porque perderían todo. Y no me refiero solo a los pastores, hermanos. No me refiero solo a los pastores que sí es cierto, pues muchos que se han convertido pierden todo. Pierden trabajo, pierden su fuente de ingresos. Hermanos, y aquí les pido un poco de cordura. Muchas veces hay quienes hablan de los protestantes como que si fueran así, personas así como malvadas, que están así de vividores, como un lobo rapaz, ¿no? Que sí los hay. Como un lobo rapaz que está a propósito engañando a la gente para enriquecerse, que sí los hay. Pero no todos, hermanos. Me atrevo a decir que la mayoría no. Yo les digo es porque yo he conocido a muchos así en carne y hueso y de verlos de todos los días. Es gente que está engañada, verdaderamente. Es gente que están engañados. Y trabajan, y no voy a decir que todos, pero muchos trabajan y trabajan duro, pero están engañados, están confundidos, tienen las doctrinas torcidas. Iba a decir, tienen las torcidas doctrinas. Bueno, es lo mismo, ¿no? Las torcidas doctrinas o las doctrinas torcidas, pero les tenemos que hablar con paciencia y orar por ellos, hermanos. Ok, seguimos aquí. Ya cuando tenemos 1 hora y media, pues yo creo que en cuanto a preguntas, aquí voy a dejarlo, pero voy ahora a saludarlos a los que están ahí en el chat. ¿Por qué no nos dicen desde dónde nos acompañan? ¿Qué ciudad y qué país? Ciudad y país, hermanos, a ver, para ver desde dónde nos están acompañando. Aprovecho para recordar a los que no se han suscrito al canal. Suscríbanse, hermanos. Suscríbanse al canal. Y denle like también al video. Eso nos ayuda para que YouTube promocione el contenido de este video. ¿Desde dónde están? Fontana, California. Silvia Delgado. Romeo Pérez en Georgia, Estados Unidos. Marimar, California, Estados Unidos. Eulalio Pérez desde Los Ángeles, California. Griselda Cornelio desde Greeley, Colorado, en los Estados Unidos. Juan José, Victoria, Tamaulipas, en México. José Fuentes, saludos desde Panamá. Araceli Cornejo, saludos desde Layton, en el estado de Utah. Edson Parada, Kansas City. Lucio Guinés, Alexander City. Noé Ramírez, Dallas, Texas. Miguel Abreu, Tampa, Florida. Francisco 7,
desde Chile, Dios te bendiga, saludos hasta Chile. Oscar Juárez, Honduras. Elena Ramos, Denver. Chávez, Renoc, Julio, en San Rafael, California. Wow, son muchos, perdón por los que estoy brincando. Juan López, desde Phoenix. Matías M, desde Buenos Aires, Argentina. Nubia Isabel, Bogotá, Colombia. Sergio Pimentel, desde la Ciudad de México. Dios te bendiga. Paulina Casillas, Guanajuato, México. Chávez, bueno, ya lo leí a él. Son muchos. María Elena, desde Coatzacoalcos, en Veracruz, México. Rosendo Mena, Minnesota, en los Estados Unidos. Miguel Castañeda, Denver, Colorado. Carmen Esparza, Tennessee. Liliana Castro, Chicago. Giselle, Miami. Rigoberto, en Atlanta, en los Estados Unidos. Javier Máximo, Ciudad de México. Sebastián Gómez, Alabama. Tenemos ahí no le entiendo, a Hishik Masijnex, desde Carolina. Perdón si mal pronuncié tu nombre, no lo puedo pronunciar. Ignacio Álvarez, en Bernal, Buenos Aires, Argentina. Dios te bendiga. Mario Jiménez, ¿se pierde la salvación? Sí se pierde, Mario. Si uno renuncia a Cristo y permanece en el pecado, se pierde. No porque Dios no sea poderoso, sino porque el hombre está decidiendo mantenerse en el pecado. Wow, Ricardo Pisurno en Roma. Miren, hasta en Roma. Dios te bendiga, Ricardo. Estoy tratando de acordarme de mi italiano, pero casi no hablo italiano. Per piacere. Creo que es lo único que sé decir, ¿no? Per piacere. Per favore. Grazie. Algo así. Eneida, Indiana. Iván, GMG, desde Perú. Dios te bendiga. Jaime Luján, desde New Jersey. Dios te bendiga, hermano. Miguel Hernández, Santa Bárbara, California. Guillermo Galván, México. Gonzalo, EMM, Santa Fe, Argentina. Draxley Patrick, desde Guatemala. Hermanos Jesús y Karen, desde Plymouth, en Michigan. Raúl Ojeda, Luján, Buenos Aires. Dios te bendiga, hermano Raúl. Francisco Joubert, desde Aguas Buenas, en Puerto Rico. Elisa Silva Alcántara, desde Tijuana. Mira, ahí está mi paisana. Para los que no saben, soy de Tijuana. Tijuana, en México. Le llaman la última frontera. Bueno, y todos ustedes, perdona a los que no me doy abasto, perdona a todos los que omití, no lo he hecho a propósito. Sarif Guerrero, Durango, en México. Sergio Cobian, California. Bueno, hermanos, todos ustedes, pues denle like. Les animo a que le den like, compartan este video. Y lo vamos a dejar aquí para que no sea más largo de lo que ya es. ¿Qué les parece? Les mando un fuerte abrazo. Por favor, les pido que me apoyen. Dejen un comentario, porque también cuando un video tiene comentarios, eso también le indica a YouTube que hay algo interesante por ahí. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas. Y pues como siempre, mis hermanos, estamos en contacto. Cuídense mucho. Les deseo lo mejor, que sean felices. Y como siempre, nos vamos a despedir, hermanos, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.